Se armó bardo por las restricciones de la carne, superamos la barrera de los 35.000 casos diarios, se vienen nuevos cierres y la Conmebol le dijo que no a River, así que ataca a un jugador de campo. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! Otro día más en este hermoso y futbolero país. Después del anuncio de ayer de que el gobierno nacional suspenderá por 30 días la exportación de carne, empezaron los coletazos. Que estos no quieren vender, que aquellos bancan la parada, qué sé yo. Estoy para empezar a ahorrar en milanesas. ¿Comes carne? Solo una hamburguesa y no siempre. ¡Eres asqueroso! Hoy, lamentablemente, rompimos todos los récords. 35.343 casos nuevos y 745 muertos. Ah, listo, entonces ya está. Se cierra todo, se para el fútbol, volvemos a la masa madre. ¿Ah, no? Bueno, está por verse. El viernes vencen las restricciones vigentes y hoy Santiago Cafiero convocó a una reunión con los jefes de gabinete de provincia y ciudad para analizar la situación. Todos los detalles en Fuego Amigo. Y ahí vemos... Y ya estábamos nosotros, ¿viste? Mientras tanto, Conmebol dijo que no y todavía no se sabe si River junta a 11 jugadores con Casco o Enzo Pérez en el arco. Che, yo atajo, ¿eh? Estoy lento, pero pongo huevo. Pero tú sos un agujero en la cancha. Arranca Fuego Amigo, un programa que con 10, con 11 y sin arquero siempre se presenta. Exacto, Marquitos, acá estamos, firmes como rulo de estatua. Buenas noches a todos, a todas, a todos. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Cata, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, el programa de hoy va a estar atravesado obviamente por el tema del coronavirus, pero también por el tema de la carne. ¿Qué va a pasar a partir de este anuncio del gobierno? ¿Va a faltar carne? ¿Va a bajar el precio de la carne? Esto lo vamos a tratar con Samid, con Lipo Vesky, diputado de Juntos por el Cambio, que ya está acá en el piso, y también con el gente del campo. Así que vamos a tener un panorama completo sobre lo que puede llegar a pasar con la carne acá en la Argentina. Bueno, y como decía Cata, otro de los temas centrales del día tiene que ver con el COVID. 745 muertos en la Argentina. Nos estamos cansando de decir cada día nuevo récord de contagiados, más de 35.000 y de muertos. Vamos a hablar con Florencia Can, infectora, sobre este tema, porque hay mucho para transitar, sobre todo respecto a las medidas que se vienen, con nuestros columnistas que seguramente nos van a ampliar. Pero ahora, el siguiente informe sobre el coronavirus en la Argentina. Los números de la segunda ola siguen siendo muy preocupantes. Ante este panorama y antes de conocerse los números de hoy, el presidente habló sobre qué va a pasar el viernes cuando se venza el DNU. ¿Y van a seguir las restricciones, presidente? Me parece que en estos años vamos a seguir. Pero descartó un cierre total. Fase 1 no se vuelve a fase 1. No creo que eso ya, ahí ya tengo un problema sociológico. Totalmente, exacto. Por la tarde hubo reunión en Casa Rosada con Santiago Cafiero y sus pares de provincia y ciudad y comienzan a definir las nuevas restricciones. ¡Tengo miedo! ¿Qué va a pasar con las clases? Por ahora la ciudad sigue defendiendo la presencialidad. Nosotros insistimos siempre que la escuela es lo último que se cierra y lo primero que se abre. La postura de la provincia es aumentar las restricciones. Un cierre total por 3 semanas o un mes, pero con asistencia económica sería la solución que se aproxima más a lo ideal. Desde el punto de vista sanitario, lo más probable es que sí. En el medio de todo este caos generalizado, la pelota sigue girando y el brote de COVID en River dejó en claro que los protocolos del fútbol vienen flojos de papeles. Evidentemente, por más PCR que se haga, puede ocurrir que aparezca 1 o 2 días después. Sobre este tema se refirió el ministro Daniel Goyán. Jugaron un partido a la noche 5 jugadores que al otro día dieron positivo. Y estaban abrazados, festejando los penales, festejando los fútbol, festejando los goles. Y mientras el fútbol se sigue manejando en un mundo paralelo, los números de hoy son dramáticos. Se vienen horas decisivas para el gobierno y la pregunta es, ¿hasta dónde hay margen para cerrar? Bueno, le agradecemos a Florencia Can. Yo no sé si la pregunta para ella es hasta dónde hay margen para cerrar. Seguramente es una decisión más bien política. Pero sí le quiero preguntar a Florencia si ella tuviese que recomendarle a Alberto Fernández qué hacer por estas horas con estos números dramáticos. Bueno, se lo preguntaría. ¿Qué hacemos, Florencia? Hola, buenas noches.
Bueno, realmente sí, los números son dramáticos. Lamentablemente, como decían antes, vamos batiendo récord de casos y de fallecimientos. Recordemos que siempre detrás de los números están las personas, está la vida de la gente, y al mismo tiempo esta es una situación que se viene prolongando en el tiempo, no solo en Argentina, sino también en el mundo. Y eso, por supuesto, que preocupa. Y una cosa son las medidas que se pueden tomar desde el punto de vista netamente sanitario, pero este no es un problema solo sanitario, sino que es un tema también económico, es un tema psicológico, pero hay algo que sabemos y que tenemos bien claro, que es que el virus circula si circulan las personas. Entonces, lamentablemente, y esto, digamos, lo digo con todo el dolor del mundo porque sería buenísimo no tener que pasar por esta situación, pero si no hay una restricción mayor de la circulación, el virus va a seguir circulando y lamentablemente va a seguir falleciendo gente. Entonces, por más que haya algunas personas que viven en un mundo paralelo donde pareciera que no hay COVID, la realidad es que los números son cada vez peores, y entonces me parece que hay que hacer algo al respecto urgentemente. Florencia, este mundo paralelo al que vos te referís, yo te quería preguntar cuánto influye, hasta qué punto influye también en las conductas de cuidado o de no cuidado de la gente. Por ejemplo, los partidos de fútbol, por solo dar un ejemplo, pero también puede ser actos del oficialismo y de la oposición sin barbijos, con más de 10 personas. Tenemos como muchos ejemplos que vienen quizás de personajes influyentes o de lugares influyentes donde se muestra un relajamiento de las medidas de cuidado. Sí, por supuesto, si uno prende la tele y ve que hay muchísimas personas juntas en un estudio de televisión, o ve actos, ya sean oficialistas o opositores, donde hay mucha gente junta y gente sin barbijo, eso da un mensaje a la población y da un mensaje como que está bien hacer eso. Y eso no está bien, eso está mal, claramente. Y obviamente que tanto políticos como comunicadores tienen que predicar con el ejemplo. Entonces, realmente me parece que lo del fútbol es un claro ejemplo de todo lo que está mal y todo lo que no hay que hacer, ¿no? Lo que pasó el fin de semana con River, y ojo que River no es el primer equipo de fútbol en el cual pasa. Ahora, ¿se le ha aconsejado, perdón, tengo un punto acá con el fútbol, ¿se le ha aconsejado firmemente al gobierno que con el fútbol, conociendo lo que es la Argentina y el fanatismo que genera, que los hinchas se movilicen, que la gente se junte a ver un partido, que se abracen, ¿se le ha aconsejado firmemente al gobierno de parte del equipo de expertos que no se juega al fútbol? A ver, la verdad es que este es un tema que se ha hablado en alguna ocasión, pero finalmente, y como decimos siempre, las decisiones las toma el gobierno nacional por un lado, y después también hay decisiones que son de cada jurisdicción. Claramente, si bien el fútbol es un entretenimiento y le hace bien a mucha gente, lo que estamos viendo es, como decía, todo lo que no hay que hacer, porque el fin de semana, los 15 casos de River, el resto de los que no estaban diagnosticados eran contactos estrechos, tenían que estar aislados. Ahora, y sin embargo estaban en la cancha de fútbol. Florencia, ¿el problema es que se juega el fútbol o que no se están respetando los protocolos o que tiene un protocolo muy laxo el fútbol? ¿O todo junto? Yo diría que es una suma de cosas. El protocolo está, lo que pasa es que el protocolo es un papel si no se cumple, y si se quedan tranquilos por los testeos, pero no cumplen con las otras medidas, los testeos por sí solos no sirven. Bueno, a ver, la pregunta concreta, ¿no? Con las otras medidas. Vos pusiste el ejemplo de River, hicieron los testeos, algunos dieron negativo, jugaron, estaban en la cancha, el otro día cuando terminó el partido le hicieron otros testeos y dieron positivo. ¿Qué haces con esas personas? Porque les dio primero negativo, ¿no? Y jugaron porque les dio negativo. Y lo que pasa es que a los que les dio negativo, como decimos siempre, el testeo es una foto del momento. A los que les dio negativo eran igual contacto estrecho de los positivos. Claro. Entonces deberían haber estado aislados y no deberían haber jugado. Cuando uno ve los brotes en los diferentes equipos de fútbol, no se diagnosticaron 25 casos juntos, sino que aparecen 10 un día. Eso es lo extraño del fútbol, ¿no? No hay contacto estrecho. Parece que ese capítulo en el fútbol no ingresó, no se estudió, porque claramente si en River hay 15 contagiados y todo el equipo se mueve junto,
por ahí con distanciamiento, lo que fuese, lo cierto es que hay contacto estrecho. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con el fútbol? ¿Hay que respetar los protocolos o hay que parar directamente el fútbol? Conociendo de nuevo cómo funciona acá en la Argentina. Conociendo cómo funciona y cómo no se respetan los protocolos, yo creo que hay que parar con el fútbol. No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda porque yo hubo brotes en muchos equipos de fútbol y porque lo que vemos también es eso, ni siquiera cuando hay un brote se aíslan los contactos estrechos. Entonces también, ¿qué mensaje le estamos dando? Nosotros le estamos diciendo a la gente, si sos contacto estrecho, un caso positivo, tenés que estar aislado por lo menos 10 días. Y lo que vemos es que los jugadores salen a jugar igual. Y detrás de los jugadores hay dirigentes, hay un montón de gente que está avalando esa conducta. Sí, yo pienso también como en las campañas de concientización, ¿no? No solamente ustedes, los infectólogos, saliendo a hablar, sino también las campañas públicas de medidas de cuidado de hace 1 año y medio, pero después tenés algo tan poderoso como el fútbol que te está mareando sobre qué tenés que hacer, que es clarísimo que tenés que hacer si tenés un contacto estrecho. Es como un mensaje muy contradictorio. Están dejando de lado algo muy importante, ¿no? Que es el poder. La Conmebol es el poder. Cuando a veces nos cuesta en la política diferenciar el poder real y la política, en el fútbol, que lo entendemos todos, vos tenés el poder real, que es la Conmebol, y después tenés las autoridades que están pintadas. La AFA también. La AFA respecto de la Conmebol está pintada también. Pero de todos modos se podría jugar y mantener protocolos, ¿no? Porque nosotros no nos estamos abrazando acá y ni dándonos besos, ¿no? Vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando con una curva, con un gráfico, ¿no? ¿Que tenés vos, Pablo, para explicar? Sí, efectivamente. Hace 2 semanas aquí en el programa les dijimos que la frase entre asesores cuando vieron estos números fue: esto no está funcionando. Y estábamos efectivamente en el 12 de mayo. Esta es la curva, fíjense, ahí tenemos la escalada desde marzo. Y después, con las decisiones que se tomaron, con las restricciones, se llegó a una suerte de meseta. De todas maneras, a esa altura les contamos que el mensaje era: esto no está funcionando. Vamos a ver la de hoy, la del 17 de mayo. Ahí la tenemos y observen cómo pica para arriba directamente y la frase ahora es: esto no da para más. Esto es lo que se escuchó hoy, lo que se dijo hoy en la reunión que comentábamos en el informe entre el jefe de gabinete de Nación, provincia y Ciudad de Buenos Aires. Le quiero preguntar a Florencia, si no da para más, y en todo caso, ¿dónde ponemos el acento? ¿No? Porque recién pusimos el acento en los futbolistas, en la responsabilidad individual. Nosotros vemos en los bares gente adentro cuando no se puede estar y por lo tanto hay una responsabilidad inicial de las personas que no cumplen los protocolos, de los dueños de los bares que no cumplen los protocolos, pero también de las autoridades que no controlan, evidentemente. Totalmente, los protocolos, si no se cumplen, no son más que un papel. Entonces hay que cumplirlos y hacerlos cumplir y hay que controlar y hay que ver cuáles son las actividades que son realmente esenciales y cuáles no, y en todo caso ver de qué manera el Estado puede dar apoyo a aquellas actividades que no puedan realizarse. Pero me parece que a esta altura es muy difícil confiar en la responsabilidad individual porque realmente hay personas que parece que viven en un mundo paralelo y ahí es cuando yo digo que hay determinadas situaciones en que no ayudan, ¿no? Cuando uno prende la tele, cuando uno ve el fútbol, cuando uno va por Palermo durante el día, porque pareciera que el virus circula solo después de las 8 de la noche, hasta las 8 de la noche uno ve toda la gente amuchada en las mesas. Entonces digo, bueno, la verdad es que hay como una falsa sensación de seguridad que no sé de dónde sale porque los números no acompañan esa sensación, todo lo contrario. Eli, última pregunta. Sí, básicamente quería preguntar si este contexto epidemiológico amerita un retorno a la fase 1. Bueno, no sé si a la fase 1 porque creo que las condiciones que no tienen que ver con lo sanitario no están dadas para una fase 1, pero sí claramente habrá que pensar, y esto lo tendrá que evaluar el gobierno nacional junto con los gobernadores y escuchar a las diferentes voces que escuchan y ver qué se hace, pero claramente hay que restringir más porque si no se restringe más la circulación de personas, el virus va a seguir circulando y va a seguir muriendo gente, porque estas curvas que vemos, ¿sí? Uno puede hacer muchos análisis epidemiológicos, pero detrás de los números está la gente, y está la gente que se enferma y está la gente que lamentablemente se muere. Y si nosotros perdemos el foco de eso y pensamos en otras cosas,
bueno, nos estamos olvidando de lo más importante que es la vida. Clarísimo, Florencia. Muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo y traer información y, de nuevo, también concientización. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bien, hablamos del coronavirus, hablamos del estallido, de los números realmente impactantes. Vamos a hablar de otro tema fuerte de discusión en la Argentina por estas horas que tiene que ver con la carne. ¿Va a bajar la carne? ¿Va a haber stock? Primero el informe y después lo debatimos. En un intento por frenar el aumento de precios, ayer el gobierno suspendió por 30 días las exportaciones de carne. Esta mañana, Alberto Fernández justificó la decisión. ¿Por qué crecen los precios si no lo estamos demandando? Ahí eso lo tenemos que corregir. Tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el mercado de Liniers. En rechazo a la medida, la mesa de enlace respondió con un cese de comercialización de Hacienda Vacuna por una semana desde este jueves. Por su parte, industriales de la carne propusieron suspender la comercialización por al menos 20 días. Si avanzan con la medida, seguramente terminaremos en un lockout patronal. No habrá comercialización por 20, 30 días. La Asociación de Propietarios de Carnicerías, en cambio, manifestó su apoyo a la medida. La medida por este momento es buena, no es mala, y ver si se puede concentrar más así en el mercado lineal, porque ahí también hay un problema, no está entrando la suficiente hacienda para el consumo interno. Anoche, en Fuego Amigo, Guillermo Moreno también opinó al respecto. Las exportaciones, en tanto y en cuanto especifiquemos qué tipo de animal es el que se exporta, qué tipo de corte y demás, está perfecto. Y hace unas semanas, también en Fuego Amigo, Alberto Samit se adelantó varios casilleros con el problema de la carne en coincidencia con la medida del gobierno. Nosotros siempre exportábamos un 7 y un 8%, ahora estamos exportando un 25%. Estamos exportando lo que no tenemos, tenemos que exportar mucho menos, tenemos que poner lo más rápido posible un cupo de exportación. El precio de la carne aumenta y el consumo es cada vez más bajo. ¿Ayudará a suspender las exportaciones? Y se lo vamos a preguntar a Alberto Samit, que ya está conectado con nosotros. Alberto, buenas noches. ¿Qué opinas de esta medida de suspender las exportaciones? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de hablar con usted. Muy buena medida, muy buena medida. Nosotros somos un gobierno peronista y tenemos que defender la mesa de los argentinos. Hoy los alimentos no están de acuerdo con lo que gana la gente. Y esto es consecuencia de la carne, porque nosotros estamos vendiendo el doble de lo que podemos exportar. Y entonces sube permanentemente. Como todo es oferta y demanda, entonces sube. Y cuando sube la carne, arrastra todo lo demás. Arrastra el pollo, el cerdo, el almacén, la fruta, la verdura. Está muy bien lo que ha hecho el gobierno. O sea, esta medida va a hacer que baje el precio de la carne, Samit, que es lo que le importa a la gente, ¿no? De poder ir y comprarse, aunque sea un poquito de carne en la semana. ¿Va a alcanzar para eso con esta medida? Si esta medida de suspender por un mes y después sigue con una medida de ponerle cupo a las exportaciones, que no se exporte todo lo que se quiera, que se exporte lo que realmente sobra, que es la mitad de lo que estamos exportando, el precio va a bajar. El precio va a bajar sin ninguna duda, porque es todo oferta y demanda. Hoy estamos vendiendo el doble de lo que nosotros tenemos. Nosotros podemos vender un 7, un 8%, estamos vendiendo casi un 30% ahora. Y nosotros no tenemos tanto, porque le estamos sacando la comida a los argentinos. Primero estamos nosotros, después están los demás. Hoy son los exportadores que dicen lo que nos van a dejar a nosotros para el consumo. Y no es así, es el consumo que le tiene que decir a los exportadores cuánto es lo que nos sobra. Primero estamos nosotros, la mesa de los argentinos a precio razonable. Y el resto exportarlo a cualquier precio. Si quieren exportar más, me parece bárbaro. Produzcamos más. Si tenemos un país para producir 10 veces más. Bueno, se lo Pero vamos no a preguntar. le saquemos la comida a los argentinos. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, ¿sabe qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos un cliente fabuloso que le ha ido muy bien con la pandemia, que todos los años suman 5 millones de personas al consumo, que son los chinos. Y los chinos se llevan todo. Usted en este momento a los chinos le dice, tengo 5 contenedores, tengo 10, dice, no, quiero 50. No le alcanza nada a los chinos. Se llevan todos los chinos. Me parece bárbaro tener un cliente así. Hay que venderle todo lo que podamos, pero no lo que necesitamos nosotros. Pongamos a trabajar la gente, un montón de gente a trabajar, a producir alimentos,
para venderle a los chinos. Me parece bárbaro. Bien. Vendámosle lo que nos sobra, pero primero estamos nosotros los argentinos. Hagamos un Ningún punto- país del mundo te va a vender la Hagamos un comida de punto ahí, ellos Alberto. y darle la sobra a ellos. Hagamos un punto ahí porque tenemos varios invitados. Quiero arrancar con Daniel Lipovetsky también. A propósito de ese tema, le quiero preguntar si van a bajar los precios, si coincide con esta mirada que tiene Alberto Samit sobre esta medida del gobierno de suspender durante 30 días las exportaciones de carne. No, no coincido. En realidad no coincido nada con Samit. Con una persona que es antisemita es difícil considerar en algo. Pero más allá de eso, creo que la medida tomada por el gobierno es una remake de una película que ya fracasó. En definitiva, es la misma medida que tomó en el 2006 y en el 2007, que llevaron al cierre de 150 frigoríficos, a pérdida de muchísimos puestos de trabajo, a que se perdieron 11 millones de cabezas en ese momento, que todavía hoy, después de casi 15 años, todavía no se lograron recuperar, pérdida de mercados que son importantes. Todos los países necesitan exportar porque eso genera ingresos de divisas, que por supuesto esas divisas se usan para, por ejemplo, comprar insumos importados para poder generar puestos de trabajo y producir en la Argentina. Por lo tanto, es una medida que no va a servir. Puede servir en lo coyuntural en el cortísimo plazo, pero eso va a generar en el largo plazo más pobreza, más desempleo, en un momento donde la economía argentina está realmente devastada por Daniel, todos los cierres que se han producido este año y el año pasado. Comercializar, de exportar la materia prima como la carne y el problema de la disponibilidad local de la carne y del precio de la carne es algo que se discute en la Argentina por lo menos desde la época de Irigoyen, que puso retenciones, fue el primero en poner retenciones. Ahora nadie ha podido resolver estructuralmente el problema del precio de los alimentos. Está ese dilema. ¿Qué proponen en Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que el componente impositivo es un tema que hay que analizar, ¿no? Pensemos que en el tema de la carne el 30% tiene que ver con impuestos. Me parece que en la Argentina, si queremos bajar los precios que son necesarios, por supuesto, hay que tomar un montón de medidas. La primera sería bajar la inflación. Hoy Samit decía que el aumento de la carne generaba aumentos en otros productos. En realidad lo que genera aumentos en otros productos es la inflación que tenemos, que es muy grave, y no tenemos una moneda que hoy tenga un respaldo para poder justamente tener una política económica más sustentable. Pero más allá de eso, creo que respecto al tema de la carne y en general, me parece que el gran desafío nuestro es justamente promover que dejemos de producir materias primas para generar productos más manufacturados. Esto es una deuda que tenemos, pero claramente no lo vamos a resolver prohibiendo las exportaciones, porque el ganar mercados, el mercado internacional, es muy necesario para cada país. ¿Sabe quién está festejando hoy esta medida? La está festejando Uruguay, la está festejando Paraguay, la está festejando Brasil, que también son exportadores y que por supuesto que compite con la Argentina en cuanto al acceso a mercados. Le preguntamos a Samit si efectivamente se van a perder mercados, si está a riesgo de perder mercados a partir de esta medida y si termina siendo contraproducente, como dice Lipovetsky. No, de ninguna verdad, ¿no? Este muchacho no sabe absolutamente nada. Bueno. Cuando están hablando que en el 2006 perdimos, al contrario. Esa es una mentira, una falacia total, que perdimos 8 millones y que esto. Fue lo mejor que pudo haber hecho Néstor Kirchner en el año 2006 cuando cerró las exportaciones. Le voy a explicar por qué. Porque en aquel tiempo vinieron los chinos como ahora y pagaron $600 la tonelada de la soja. Igual que pasa en este momento. Los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son las tierras más ricas, vendimos las vacas, matamos 17 millones de cabezas de ganado ese año, a diferencia que como se mata siempre 10, 12 millones de cabezas, y sembraron toda agricultura. Y gracias a eso, hoy recuperamos ya, porque la hacienda después se fue a las provincias del norte, porque en las provincias del norte no producíamos nada. Trajimos el gato pani, un pasto extraordinario que necesita 400 milímetros, y toda la ganadería, los 8 millones de cabezas que perdimos, las recuperamos y tenemos 2 millones más. Con la diferencia que cuando teníamos las vacas en las provincias más fértiles, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, nosotros no podíamos sembrar agricultura. Ahora en esa provincia, en aquel tiempo producíamos 35 millones de toneladas de cereales. Ahora estamos produciendo 150 millones de toneladas de cereales. Este mismo año, solamente con la soja, que hemos producido 50 millones de toneladas y 10 millones de toneladas tenemos en silo bolsa, nuestro país, por la venta de la soja, si no permitimos que se la roben Paraguay como lo está haciendo a través de sus barcazas, nosotros tenemos 60 millones de toneladas a $600 la tonelada, 36.000 millones de dólares solamente con la soja. Y después tenemos maíz, girasol, trigo, alfalfa y 100 productos más. ¿Saben cuánto representa la carne? Sacarle la carne a la mesa de los argentinos el año pasado.
2.500 millones, absolutamente nada. Yo lo que digo es que no podemos exportar 2.500 millones, tenemos que exportar la mitad, que no significa absolutamente nada las exportaciones de carne. Lo más importante lo tenemos en la agricultura. Ya les digo, con un solo cereal, que es la soja, este año nosotros tenemos 36.000 millones de dólares. Y ellos están defendiendo la carne, sacarle la carne a la mesa de los argentinos por 2.500 millones de dólares. Están totalmente equivocados, no conocen el negocio, no saben cómo es. Y yo que hace 50 años que estoy en esto, siempre nosotros que aumenta la carne, no defendemos la carne, Samid, defendemos puestos de trabajo. Cuando aumenta la carne sube el pollo, Samid, la verdura, la fruta y todo lo demás. Cuando aumenta otro producto... cuando aumenta otro producto, sube otro producto y no sube nada. Esto pasó hace 50 años. ¿Por qué no se lo va a decir, Samid, al gobernador de la provincia de Santa Fe? Usted se refirió a Santa Fe, Omar Perotti, que se expidió en contra de la medida. ¿Por qué no se lo va a decir a los empleados de un frigorífico de Azul que destina toda su producción a exportación y que hoy se queda sin trabajo? O a los de Rafaela, que pasa lo mismo. Nosotros lo que estamos defendiendo son puestos de trabajo, no carne. Y si habla del... Déjeme hablar, Samid, usted ya habló, déjeme hablar a mí ahora. Está bien. Entonces, si realmente habla usted del precio de la soja, bueno, si realmente queremos generar el acceso de que la carne sea accesible para sobre todo los sectores más vulnerables de la Argentina, los más pobres, el gobierno con el ingreso extra que ha tenido por el aumento del precio de la soja podría, por ejemplo, otorgar algún subsidio a los sectores más vulnerables para que puedan poder comprar carne y tener la carne a su mesa, si esa es la preocupación. Pero no, acá el gobierno está usando esos recursos para otras cosas. Entonces, en definitiva, la gente se queda todos los días sin trabajo porque además estamos en medio de una pandemia con un montón de restricciones. El gobierno sigue utilizando como instrumento para enfrentar cualquier medida el cierre, las prohibiciones, cuando está claro que eso nos ha llevado a que hoy tengamos una situación social y económica realmente gravísima. Y esto lo único que va a hacer, esta medida que acaba de tomar, lo único que va a ser agravar esta situación y no mejorarla. Ahora, Lipovetsky, ¿cómo explica el aumento de la carne en el último año? Aumentó 65% y la inflación, o sea, 20 puntos más que la inflación y algunos cortes como el asado, más del 80%. Digo, los salarios de los trabajadores del sector subieron lo mismo que el resto de la economía, o sea que no puede ser por un traslado de salarios a los precios. Los impuestos se mantienen igual, las retenciones a las exportaciones de carne siguen siendo del 9%. ¿Cómo se explica entonces? Mira, el tema de la inflación, el tema de los aumentos de los alimentos, no solamente fue la carne, hay muchos alimentos que aumentaron el 60%, por lo tanto el problema no es solamente la carne. Te estoy preguntando la carne, básicamente. La medición de la inflación implica un montón de elementos, no solamente no te estoy hablando los alimentos. De la inflación. La inflación de alimentos ha sido por lo menos el 60 o el 70%. ¿Cómo explicás el precio, el aumento del precio de la carne? La explicación es la inflación, pero si aumentó, la falta de una política económica. A ver, si la carne aumenta más de 20 puntos por arriba de la inflación, en algunos casos la carne, hasta el 40. Todos los alimentos aumentaron por encima de la inflación. Porque la medición de la inflación no solamente mide... No tiene que ver con el aumento de las exportaciones. Le preguntamos a Alberto Samid si tiene alguna explicación de por qué, como decía Eli, la carne aumentó muy por encima de lo que fue la inflación promedio. Mire, como si fuera poco... El gobierno de Macri aumentó 4 veces las exportaciones de carne y no sirvió absolutamente para nada, porque los frigoríficos que exportaban 2.500 millones de dólares por año, exportando un tercio de que los que exportaron a partir que se cuadruplicaron las exportaciones, inventaron en China y en Europa una empresa cada uno y se vendían la carne a sí mismo a $3.000 la tonelada. Y después con esa empresa le facturaban al chino a $7.000 la tonelada. Quiere decir que $4.000 quedaron afuera. Quiere decir que entró la misma cantidad de dinero como cuando exportábamos un tercio. Esto significó para que 4 vivos llenaran sus arcas en el exterior de dólares. El sacrificio que hizo el pueblo argentino de no comer carne y tener que pagar casi 1.000 pesos el kilo de carne no sirvió absolutamente para nada. Para que 4 vivos se llenaran. No me está respondiendo la pregunta, Esto fue Alberto. lo que realmente pasó. Alberto, no me está respondiendo la pregunta. Y nosotros estamos exportando lo que no... ¿Me escucha? No me está respondiendo la pregunta. Nosotros estamos exportando el doble de lo que... Nosotros estamos exportando el doble de lo que tenemos. Nosotros podemos exportar la mitad, no podemos exportar 1 millón de toneladas. No tenemos, porque si exportamos 1 millón de toneladas, le estamos sacando a la mesa de los argentinos. Tenemos que exportar la mitad, 500.000, la mitad del millón. Pero Alberto, entonces, así se puede. Haga un punto ahí, me está haciendo más cintura que Messi. Le hice una pregunta, ¿por qué cree que la inflación, el asado, por ejemplo, está muy por encima de lo que fue la inflación?
porque todo es oferta y demanda. Cuando hay un producto que falta, aumenta permanentemente. Como estamos vendiendo lo que no tenemos, que es el doble de la carne, sube permanentemente la carne. Cuando nosotros primero atendamos el mercado interno a precios razonables y el resto lo exportemos, no va a aumentar más la carne. Va a aumentar de acuerdo a todo lo demás. Mientras nosotros vendamos lo que no tenemos permanentemente, hay una puja por tener la carne y sube todas las semanas. Ahora, si seguimos así, el gobierno se enteró que en muy poco tiempo la carne se va a vender como se come el jamón cocido, el jamón crudo. La única verdad es la realidad, Samid, la realidad que ustedes prometieron, que volvía el asado y hoy tenemos el consumo más bajo de carne de la historia. Fue promesa de campaña lo de que volvía el asado. Pero yo le quiero preguntar a Samid, digamos, si por ejemplo una política focalizada, en lugar de, por ejemplo, suspender las exportaciones de carne por 30 días, como por ejemplo subsidiar el precio de los alimentos para la gente que tiene menores ingresos, algo focalizado para no tener que cortar las exportaciones, no funciona más que esta suspensión total, que además tiene ahora en contra un actor tan fuerte, que ahora vamos a hablar con ellos también, que es el campo, en un contexto que está todo bastante difícil. Es una buena medida. El ingreso extra del aumento de la soja podría permitir ese subsidio que habla Cata, tranquilamente, y evitase la producción de lo peor que está pasando, como estamos vendiendo lo que no tenemos, estamos vendiendo las madres. Hembras que han parido 3 o 4 veces y que una hembra en su ciclo puede parir de 10 a 12 terneros. Estamos vendiendo las hembras, que es la fábrica de los terneros. Es un error enorme que estamos cometiendo. Tenemos que vender todos los machos, pero las hembras las tenemos que dejar para reproductores. Sin embargo, como no hay tanta mercadería, estamos vendiendo más de lo que tenemos, estamos sacando la fábrica. Es un error enorme que estamos cometiendo. Cata, ese es un error, porque se nos está achicando el stock ganadero. A ver, Pablo. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que un sector de la política argentina, que en general está en contra de los subsidios, termina pidiendo subsidios para poder garantizar la máxima rentabilidad de un sector. Es muy curioso, porque estamos pidiéndole que el Estado deje efectivamente de recaudar, que le dé a través de la tarjeta alimentaria a los sectores para que puedan comprar un precio absolutamente abultado. Lo que no estamos discutiendo son los márgenes de ganancia, pero la propuesta, Daniel, me parece que ustedes hacen, es pedirle al Estado que subsidie los altos márgenes de ganancia que tiene un sector que evidentemente abusa de su posición dominante. No, la verdad que yo creo que la manera de resolver esto es con una baja de impuestos. Por supuesto que en el marco donde si la recaudación fiscal es necesaria para afrontar, por ejemplo, el momento de la pandemia, la solución de focalizar con subsidios, sobre todo para los sectores más vulnerables, creo que es una buena medida en este momento. Lo que está claro que no, nosotros creemos que no es el mecanismo, la provisión para exportación, como creemos que en general las provisiones en general han fracasado en la Argentina. Han fracasado la provisión de tener clases, como pasó el año pasado y la tenemos hoy, y va a fracasar esta medida también. Porque ya también fracasó hace 15 años atrás. Pero en los últimos 10 años las exportaciones de carne aumentaron un 300% y China pasó de comprar el 11% de las exportaciones de carne argentina a comprar el 75%. Estamos vendiendo algo que no tenemos. No, y eso es claramente tenemos que trabajar para tener más exportaciones, está claro que tenemos que trabajar para tener más exportaciones. Chicos, esperen un poco porque no se entiende nada. Hablemos de a uno. Tenemos que estimular la producción. Tenemos que estimular la producción. ¿Cómo la estimulás? Bueno, justamente cómo las estimulás, por ejemplo, teniendo beneficios impositivos. Hoy no hay ese estímulo, no se ha trabajado ese tema, porque además las medidas que se tomaron hace 15 años hicieron que todavía no nos hayamos recuperado de eso. Pero además, insisto, estamos hablando de puestos de trabajo. Hay frigoríficos que destinan todo su trabajo a la exportación. Hoy esa gente se queda sin trabajo. Hoy estamos dispuestos a asumir, que se cierra puestos de trabajo. Ni siquiera es un mes para sentarse a negociar, digamos, la verdad, ¿no? Pero ¿cuáles serían los beneficios impositivos? Porque hace menos de 2 años gobernaba Juntos por el Cambio. ¿No pudieron ordenar esto para que haya más producción en el campo? A ver, en los beneficios positivos estamos hablando justamente en una problemática donde hoy tenemos el menor consumo, porque además estamos hablando de que la gente, el nivel de pobreza estamos arriba de un 50%. La gente, ¿por qué crees que la gente no consume? No lo puede pagar. ¿Por qué crees que la gente? Claro, porque no lo puede pagar. Una empleada doméstica tiene que trabajar 4 horas para comprar un fueron kilo de todos a la baja. Esto es un problema que se vino dando ahora, se agravó esta última etapa. Por lo tanto, esta discusión se está dando ahora. Ahora, las medidas que está tomando el gobierno no son las correctas. Sí, por supuesto, tenemos que discutir otras cosas. Por ejemplo, si queremos seguir exportando solamente
solamente materias primas o tenemos que empezar a exportar productos manufacturados? Pero eso, por supuesto, es una discusión que deberíamos darla quizá en el Consejo Económico Social, que el presidente anunció como una cuestión para discutir entre todos los sectores y que todavía ni siquiera creo se ha reunido. Bien, ponemos un punto acá. Vamos a introducir a alguien más en este debate, que es Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carniceros. Yo le quiero preguntar a Williams qué dicen los carniceros, si lo que dice Samit es la solución y que de esa manera van a bajar los precios de los productos de la carne a propósito de este cierre o suspensión de exportación durante 30 días. ¿Es el camino correcto, Williams? ¿Qué tal? Buenas noches. Todo lo que he escuchado, el que está más cerca de la realidad es Alberto. Una, porque conoce el paño, sabe lo que está hablando, como sabemos nosotros. Los demás son políticos, tiran para sus partidos, otra cosa. Yo lo que sé es que hoy el consumidor argentino no puede comprar carne por el precio que tiene. Basta. Entonces, deme una solución a eso, sea como sea. La exportación, lo que dice Alberto tiene razón, se está exportando más de lo que se debe exportar. Ahora, primero, vamos a abastecer los argentinos, la mesa a los argentinos, porque si no, ¿qué vamos a importar carne para dar a los argentinos? Sería triste eso, ¿no? Entonces, hay que solucionar ese problema. Nosotros lo que notamos es que el mercado de Hacienda no está bien abastecido. A ver, Trabajaba lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy no trabaja el lunes y no trabaja el jueves. Trabaja martes, miércoles y viernes. Entonces, el faltante de eso, ¿dónde está? Es el precio que tiene el mercado, porque los precios que hoy tiene el mercado la Hacienda en pie es exorbitante, nunca lo ha tenido el país. Williams, queremos introducir, hagamos un punto acá, vamos a introducir a Horacio Salaverry, presidente de Carvap, para conocer un poco la postura del campo. Bueno, está escuchando, me imagino, desde el principio lo que están diciendo Samit, Lipovetsky y Williams. Buenas noches, cuéntenos un poco su postura. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Mire, en realidad la medida que ha tomado el gobierno es una medida fracasada, se acaba de decir acá. Esta medida nunca tuvo resultado y los resultados que tuvieron, le voy a hacer un caso muy simple. Cuando se entró con la suspensión de la exportación allá por el 2006, el asado valía $2.70. Cuando salió de eso valía $8. En realidad fusiló todo lo que fue la reproducción y fusiló más de 10 millones de cabezas. En realidad, ese sistema no ha servido en absoluto. Ahora, no se logra nada con ese tipo de medidas intervencionistas. ¿Y el sistema de no suspender las exportaciones funciona? Porque recién dijimos que también, pese a que no estaban suspendidas las exportaciones, ha picado en punta el asado, ¿no? Se fue por las nubes mucho más allá de la inflación. ¿Cómo hacemos? Debe haber mucha gente escuchando, ¿no? Que escucha este debate y dice, bueno, ¿y entonces cómo bajamos el precio de la carne? ¿Cuál es la propuesta del campo? A ver, la propuesta del campo es mayor producción. Indudablemente hay que aumentar la oferta con mayor producción, no con medidas intervencionistas. Entonces, la política tiene que estar orientada a permitir que el productor produzca más. Y por segunda cuestión, lo que hay que revisar cuando se habla de la venta al consumidor final, hay que revisar la cadena en su totalidad. Desde el productor, toda la intermediación y el valor final cuando se llega a góndola. ¿Y en dónde está el problema en esa cadena? Vamos a revisar cuál es la apropiación de cada uno de los sectores e inclusive el sector impositivo que tiene una presión tributaria arriba del 30% sobre el sector de la carne. Entonces, cuando revisemos todo eso... Le hago un punto acá porque la gente del otro lado, obviamente, todo el mundo lo que quiere saber es si va a bajar el precio de la carne y por qué no baja el precio de la carne. Usted está hablando de la cadena. ¿A qué le atribuye el aumento y cómo se baja el precio de la carne? ¿A qué le atribuyo yo el aumento y cómo se baja? Mire, hay que revisar, vuelvo a insistir, revisando toda la cadena. Porque, a ver, si usted toma solamente la carne, en su valor del kilo vivo, no explica más del 24% en el valor final. Entonces, usted quiere bajar el 24%, no le va a bajar el valor final. Es un tema matemático. Vamos a revisar, a ver, usted quiere bajar el producto, baja el productor, hace 48 horas subió el gasoil 9%. ¿Qué va a subir el transporte? ¿A dónde va? A la cadena. Toda la transacción hay que revisar. No se puede reducir solamente tocando la parte del productor. Tenemos que sentar a arreglar esto, perfecto, pero que todos pongamos. No es una cuestión del productor. Y con estas medidas no se avanza en absoluto en ese sentido. Déjeme preguntarle a Samit si cree que efectivamente el problema está en la cadena. No, para nada. Mire, ¿un novillo sabe cuánto vale usted? ¿Sabe cuánto vale un novillo en el mercado lineal? 100.000 pesos vale un novillo. Con los salarios que gana la gente es imposible.
100.000 pesos vale un novillo. ¿Qué me viene que la cadena, La cadena es otra historia, ¿qué tiene que ver? 100.000 mangos vale un novillo. Es increíble lo que vale la hacienda. Y pretenden seguir aumentando. Si nosotros dejamos esto así, en muy poco tiempo, en este mismo año, la gente va a comprar la carne como si fuera, dame 100 gramos de milanesa, dame 100 gramos, como si fuera el jamón cocido, el jamón crudo. No, no es así. Nosotros somos un país ganadero toda la vida. Durante 100 años nos comimos la carne con astosa. Y nosotros primero tenemos que atender la mesa de los argentinos a precio razonable. Este precio que tiene la carne y todos los alimentos no se pueden pagar. Nosotros somos un gobierno peronista, venimos a ayudar a la gente más vulnerable. Ellos son un gobierno que ayuda a los más ricos. No se notó hasta ahora, Samir. No se notó hasta ahora que eso ayudó a Parece que el problema está en los ingresos, según dice Samir. Nosotros tenemos que ayudar a la gente más vulnerable. Y es verdad, la inflación se ha comido los ingresos del consumidor. Así ha sido. Claramente ha sido así, es un problema de ingresos, en eso tiene razón Samir, no es un problema del precio de la carne. Todo es caro en Argentina porque el salario es muy bajo. Pero no acaba de decir usted que el problema es la producción, que hay que aumentar la producción. ¿Hay que aumentar la producción o hay que aumentar los sueldos? No. ¿Tiene que intervenir el Estado o no? A ver, le voy a ser muy claro, yo soy contador. Cuando se estudia economía en la facultad, se entiende cuáles son las razones de estas cuestiones. Y básicamente, estas cuestiones se dan o por el valor de la mercadería o por el poder adquisitivo. En este caso, la reducción está en el poder adquisitivo y no en el valor de la mercadería, porque cualquier mercadería, lamentablemente, tiene un precio muy alto para cualquier consumidor en Argentina. Cualquiera. Y si usted quiere comparar la carne con otros valores, compárelo. Hay valores mucho más altos, inclusive en el desagregado del último mes del índice del precio al consumidor, hubo otros rubros de la economía que crecieron más del doble que los precios alimenticios. Sí, ahora, escuchamos recién ¿Y por qué me refiero a la cadena? ¿Por qué me refiero a la cadena? Le voy a explicar más, no solo en la carne. El producto primario en Argentina, por un índice que se llama IPO, que es la salida desde el productor hasta el consumidor final, hay momentos que aumenta más del 1000%. Entonces, si vamos a ajustar solamente al productor y no todo lo demás, nunca se va a achicar el valor final del producto. Esto es matemática pura. A ver, esta discusión, de nuevo, se remonta a décadas para atrás. Samir recién decía, somos peronistas, tenemos que asegurarle el precio de la carne y la carne a los argentinos. Pero a Perón, en 1953, los diarios estaban todas las tapas llenas de que mandaba cerrar las carnicerías porque se zarpaban con el precio de la carne y faltaba carne en la Argentina. Es un problema que se viene discutiendo, que se viene escuchando casi los mismos argumentos, desde el campo y desde los gobiernos peronistas y desde los otros gobiernos. ¿Cuál es la solución? Porque la verdad es que no hay renovación en las propuestas para el precio de los alimentos. ¿Samir? Mire, la solución es que los sectores de mayor poder adquisitivo, los señores dueños de las vacas, los señores que están ricos, tienen que entender que estamos pasando el peor momento de la historia argentina, con esta enfermedad que nos vuelve loco a todos, que se nos llevó algún pariente, algún amigo. Tienen que entender que no le podemos sacar de la carne en este momento a los argentinos, que tienen que rescindir un poco sus ganancias y entender que entre la pandemia y sacarle la carne a los argentinos es terrible. Este momento ya va a pasar, pero ellos tienen que poner el hombro, no tienen que poner el bolsillo como están... Siempre ponen el bolsillo ellos. Es un momento muy especial que tienen que entender los ricos, que tienen que ayudar a los más pobres. ¿Quiénes son los Esta es la ricos? realidad, Los mire, productores esto en la carne son los simplificámoslo. ricos, Samir. Los ricos quieren siempre ganar mucho más y le importa tres carajos de los pobres. Hable con criterio. No son los ricos los productores en el negocio de la carne. A ver, le pregunto a Williams. No, son los pobres. Le pregunto a Williams un minuto. 100.000 mangos vale un novillo, 100.000 pesos vale un novillo. No son los ricos, 100.000 pesos vale un novillo. Un minuto, Samir, le quiero preguntar. Una jaula vale 4 millones. Le quiero preguntar a Williams. ¿Y cuánto gana el que la vende? Bueno, y un minuto le estoy pidiendo. Por favor, Samir. A Williams le quiero preguntar qué es lo que vivencian los carniceros día a día, ¿no? Porque contamos un poquito en este debate, pero los carniceros se están fundiendo todo. ¿Puede contestar Williams? Sí, no lo escuché bien, ¿eh? No, bueno, ¿cómo se vive el día a día? Los carniceros, ¿cómo viven día a día esta situación? ¿Qué es lo que perciben? ¿Cómo ha bajado la compra de las carnes? ¿Qué se compra? ¿Qué se deja de comprar? ¿Se compra, como dices a mí, como feta de jamón, 100 gramos de a poquito ahora? ¿Cómo es la vivencia día a día? Es peor todavía. A ver. Hay clientes que en la semana no van a la carnicería.
Este precio que tiene la carne es inaccesible para el consumidor, no lo puede pagar. Un kilo de milanesa 850 pesos es un disparate, o un kilo picada 600 pesos es un disparate. Ahora, habrá que hacer muchas cosas, pero yo creo que donde partió esto fue en el precio de la hacienda en pie Liniers. Se dio un día para el otro de 180 pesos a 215 pesos, un disparate. Entonces, si vamos a revisar la cadena, no estamos todos contentos, ¿eh? Y total, los carniceros tenemos un sueldito. Ahora, no somos dueños del país, ni del auto último modelo, ni nada por el estilo. Le pregunto a Salaverry. Le pregunto a Salaverry, porque hoy el dirigente Matías Lestani de CRA dijo que había stock para una semana, ¿no? Con esta medida de fuerza que ha decidido la mesa de enlace, una medida de fuerza durante una semana, a partir del jueves y durante toda la semana siguiente. Dijo que hay stock para una semana y que ellos van a decidir si venden o no la carne. ¿Esto es así? ¿Hay stock para una semana? Y mira, posiblemente sí, para la semana que viene tengamos, pero también es para más de una semana. Es para mucho más de una semana. A ver, Williams, un segundo, que habla Salaverry. A ver, Salaverry. No hay inconveniente el abastecimiento. Hay mercadería y hay mercadería para más de una semana. En eso no hay ningún tipo de inconveniente. O sea que lo que dijo este dirigente del CRA es errado, ¿no es así? ¿Qué dijo? ¿Que tenía stock para una semana? Que había stock para una semana. Más allá de la semana. Bien, Lipovetsky quería... No hay ningún riesgo de desabastecimiento. Bien, es importante eso que está diciendo, que no hay riesgo de desabastecimiento. Me parece que hay que aclarar algunos puntos. Primero, no se puede estigmatizar que todos los productores de carne sean grandes terratenientes. Hay muchísimos pequeños productores y que van a verse afectados por esta medida. Y segundo, realmente la solución es mejorar el poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores. Y el primero que pauperizó esos salarios es el Estado, que ha negociado paritarias bajísimas, mucho más bajas del sector privado. Entonces, cuando Samit dice que nosotros le queremos devolver, tenemos que asegurar el acceso de la carne a la mesa de los argentinos, para eso el gobierno tiene que asegurar un aumento de salario suficiente para que puedan comprar carne. Eso pasó en cosa 2018, que el gobierno no lo ha hecho, claramente. Eso entonces, pasó en 2018, 2019, con discursos que en realidad están vacíos de contenido. Si Perón hoy se levantara, seguramente se volvería a morir, porque lo que ha perdido la capacidad del poder adquisitivo de la gente el poder adquisitivo. El poder adquisitivo no se perdió desde el año pasado, Daniel. Este año y medio se perdió muchísimo. 2019 y por eso Macri perdió la reelección. Por supuesto que venimos en un proceso, lamentablemente, de aumento de la pobreza, pero lo que ha pasado este último año y medio ha sido una tragedia en la Argentina. ¿Pero yo estoy loca o no se tiraba leche hace 2 años en la Argentina? ¿Se tiraba leche o no se tiraba leche? ¿Los productores de cerdo no se quejaban, no se le plantaban al gobierno anterior? Sí, por supuesto, pero no se tomó ninguna medida de prohibión, por ejemplo, para que se pueda seguir produciendo. Por supuesto, sí hay medidas que había temas que había que resolver, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero nunca se intervino ni justamente se permitió que alguien produzca como en este momento. Esto es una medida que está equivocada y que además ya la tomaron hace 15 años y fracasó, por más que Samit diga que no. Fracasó hace 15 años, cerraron 150 frigoríficos hace 15 años, se perdieron 15.000 puestos de trabajo. Igual para ser justo, nadie, y tenemos que cortar acá porque se nos acaba el tiempo, pero para ser justo, sin grieta, y desde hace muchas décadas nadie resuelve el problema del precio de los alimentos en la Argentina. Le agradecemos a Salaverry, le agradecemos a Lipovetsky, a Samit y a Williams. Los volvemos a convocar. Muchísimas gracias por este rico debate. Gracias. Lo de rico por la carne, decías. No, si carne no hay. Bueno, pequeño corte y ya seguimos con Fuego Amigo. Bueno, y nos estamos yendo, pero antes tenemos el Fuego Amigo del día. Vamos a poner la plaquita en pantalla. Por supuesto. ¿Quién es el protagonista? Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, sobre este conflicto que estuvimos hablando de la carne, dice: la solución es aumentar la producción y no cerrar las exportaciones. Tenemos las condiciones para abastecer el mercado interno y externo, manteniendo la posibilidad de exportar nuestros productos al mundo. Una línea, Analía Argento, de traducción de este Fuego Amigo. Bueno, el gobernador de Santa Fe, como también la provincia de Córdoba, salieron a resistir porque ese es su electorado, ¿no? Pasó más o menos lo mismo con el caso Vicentín. Perotti tiene que defender a los suyos. Fíjense, dijo lo mismo Perotti, gobernador peronista, lo mismo que Horacio Salaverry, el dirigente de Carval, respecto a que lo que hay que hacer es aumentar la producción.
y no suspender las exportaciones. Hay una línea de coincidencia entre un dirigente consustanciado con el oficialismo y un dirigente del campo que claramente es crítico de la gestión de Alberto Fernández. Bueno, en definitiva, esperemos que baje el precio de la carne y que haya carne para todas, para todos. Y para todos. Nos reencontramos mañana. Todos teníamos que decir todos.